Hola mis queridos hermanos, gracias por estar una vez más en su canal de testimonio. Pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión, este testimonio que vas a escuchar, quiero pedirte que pongas mucha atención, ya que es un testimonio de un hermano que fue liberado y fue sanado de la hechicería, la brujería. Su papá se dedicaba a esto y bueno, pues quiero que lo escuches. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete al canal. Lo que yo les voy a contar, parte de mi vida, parte de mi testimonio, es algo un poco fuerte, un poco duro. Les voy a comentar que mi difunto papá, verdad, que en paz descanse, él pues ya va a ser juzgado, ya es juzgado por Dios. Dios, cada uno nos va a dar nuestro salario, como dice la palabra de Dios. Cada uno, el Señor nos va a dar nuestra paga, porque nosotros ya estamos escuchando la palabra de Dios. A mi padre, pues él cuando empezó, hermanos, voy a empezar así de esta forma. Cuando mi padre empezó en un trabajo, así se le pudiera decir, de curanderismo, en ese momento yo tenía alrededor de 10 años aproximadamente. Y yo miraba cómo mi papá ya empezaba a curar. Él tenía unas imágenes así como las que están aquí, pero mi papacito tenía un altar no pequeñito como esto, sino que medía 6 metros el altar, tapizado de imágenes, ¿verdad? En cual nosotros cada vez de que él curaba, él comenzó a ayudar a las personas. Él no cobraba absolutamente ni un solo peso. Pero algo muy importante, hermanos, que cuando nosotros empezábamos a crecer y empezábamos a notar cosas diferentes de mi papá, algo muy diferente que él miraba yo que llegaban las personas y les pedían de favor que le hicieran favor de darle una barrida, una limpia. Así pues, ahora sí que él se ponía y se prestaba a eso. Él oraba a Dios. ¿Para qué? Para que pues las personas que llegaran pues pudieran encontrar ese alivio, ¿verdad? Te pudiera decir así. Pero mi papá era una persona que siempre me hablaba y me decía una forma como las que hoy les voy a decirles. Tu hijo, dice mi papá, bueno, decía, tú vas a ser mi ayudante. Tú vas a ser mi prestado. Tú vas a ser una persona quien me va a apoyar en esto. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Yo desde muy pequeñito me empecé a captar eso en mi mente, en mi corazón. Entonces, y peor que me decía mi papá, tu hijo, dice, eres muy chingón. Vas a ser más chingón que yo. Por esas palabras me decía mi padre. Y yo me lo empezaba a creer, hermanos, me lo empezaba a creer porque miraba yo que a mi papá cada vez llegaban más personas y a veces llegaban 4 o 5 personas en el día para que lo curaran y así curaciones leves. Pues empezó mi papá. Con el paso del tiempo, hermanos, mi papá lo miré que empezó a meterse en otra forma muy diferente. A él siempre oraba y decía, bueno, nosotros somos sinacantecos, ¿verdad? Mi papá era sinacanteco, mi mamacita también pues es de aquí, bendito Dios, ella vive, ella es originaria de aquí de, ¿cómo se llama ese lugar? Citalán. Pero mi papacito tenía una oración muy especial cuando recién comenzó en Tzotzil. Y decía mi papá cuando empezó a orar, decía, o sea, ese era su lenguaje que empezaba a rezar mi papá en Tzotzil. Yo en ese momento lo miraba yo muy lindo, muy bonito. ¿Por qué? Porque cantadito lo decía, bien hermoso. Entonces yo quiero ser como mi papá, decía, ¿verdad? Yo quiero ser como él. Y entonces en ese momento, hermanos, me empecé a meter esa idea, empecé a mirar como mi papá prendía las velas.
Él siempre era un hombre muy ordenado en prender las velas. Cuando le llegaban a pedir favor, él prendía puras velas color blancas. Pero en el momento, hermanos, como fui creciendo yo, y también como él fue haciéndose más grande, y empecé a entender las cosas que él hacía. Hacía ritos ya más duros. Hubo una ocasión de que me contó mi papá que él tuvo que ir a desenterrar a una persona que, o sea, que ya le habían hecho un entierro, pues, vaya, en una comunidad de aquí de Pasté, aquí sobre este lado del municipio de Chinacatán. Y él me comentaba que estaba muy enfermo este muchacho porque ya le habían hecho un entierro. Y me comentaba que tenía que irse a las 12 de la noche para hacer sacar ese muñeco que él tenía, enterrado, que habían enterrado, para que este joven, pues, se muriera. Y este joven sí ya estaba ya enfermo y cada vez más enfermo y más enfermo. Y entonces llegó mi papá y me dice, mira, esto y esto va a pasar, así es que tú no tengas miedo. En ese momento, hermanos, yo no sabía yo nada, ¿verdad? Yo simplemente era yo el ayudante, se podía decir así, su chomil, su préstamo, el que lo ayudaba, el que cargaba las velas, el que cargaba el alcohol también, el que cargaba todo lo que él pedía. Yo soy prácticamente una persona, su mano derecha de mi papá. Cuando vino de hacer ese destierro, esa persona como a los 3 días se levantó y empezó a caminar normalmente. Ya no tenía esa enfermedad, porque mi papá me había comentado que era un brujo muy poderoso también que le había hecho ese trabajo. O sea, una persona que estaba un poquito más elevada de mi papá. En ese momento, hermanos, cuando yo me empecé a enterar de eso, yo quería y le decía, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Cuando yo sea grande quiero ser una persona así como usted, que cura, y pues quiero tener ese mismo valor. Y me decía mi papá, no, acá sí se necesitan tenerlos bien puestos. Porque acá no vas a jugar con algo, pues. Ya me empezaba a hablar más abiertamente mi papá. Recuerdo un momento que llegó, hermanos, cuando mi papá me lleva por primera vez a una cueva. Ya era como eso de las 10 de la mañana. Nosotros nos fuimos con el que estaba enfermo, mi papá y yo. Éramos 3 personas, pero lo miré que mi papá en ese instante, mi padre, ¿verdad? Empezó a dar tequila, porque pedía tequila para que tomaran al entrar de la cueva, mi papá. Entonces, y llevaban otros tequila también para dejarlo allá adentro. En ese momento, hermanos, yo ya empezaba a tener esos deseos de tomar. Tenía yo esos deseos, ya me llamaban la atención. Y recuerdo que me dijo mi papá, dice, ahora, hijo, dice, aquí vamos a probar realmente qué tan hombre eres, dice, pero para que no tengas miedo, tómate un trago de tequila. Bueno, y me lo tomé. Sí me ardió la garganta, dije, no, con esto sí ya tengo valor. Y me voy entrando, y como vamos entrando, hermanos, así en la cueva, nos vamos metiendo más en la cueva. Encuentro un agujerón grande, y le digo, oye, papá, le digo, ¿y esto qué es? Y me dice, mira, dice, este lugar, como tú miras y las cosas que hay ahí abajo, dice, esas cosas vienen a aventarlo los brujos. Aquellos que quieren, por ejemplo, si alguien ha hecho daño y quieren regresarle ese daño, pero ya lo quieren mandar al panteón, acá los vienen a dejar, los vienen a aventar. Está bien, papá. Seguí caminando con él y se escuchaban los chillidos de los murciélagos, pero nosotros íbamos con una lámpara. Pero como nos íbamos metiendo más y más adentro, empezaba yo a sentir un temor así grande, hermanos,
que mi corazón lo sentía que se iba haciendo más chiquitito, y volteaba yo a ver, porque sentía yo que alguien me venía persiguiendo, hermanos. En ese momento, hermanos, cuando llegamos en el lugar donde él iba a empezar a curar, me dice mi papá, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, papá, le digo, pero yo ya tenía ese temor. Agarra mi difunto papá, dice, empiézale pues, y se empieza a poner las velas, color blanco, y empecé a poner ya velas de los 7 colores, también, y velas así de cabeza. Y en ese momento, hermanos, cuando llegó el momento exacto que ya había yo terminado, dice mi papá, bueno hijo, dice, ahorita voy a regresar. ¿A dónde vas a ir? Le digo. ¿Tú te quedas con él, o sea, con el que lo iban a curar? Y yo voy a ir a hablarle el mero bueno, el grande, el demonio. Dice. Y ahí sí sentí un gran temor, dije, y yo ahora pues digo, pues nunca había hablado mi papá de esto. Y agarro, lo miro que él se sube en una parte más alta, donde hay un pequeño agujero, y dice, bueno, voy a apagar la luz. Cuando en ese momento, hermanos, apagó la luz mi papá, sentí un temor, hermanos, que tuve ganas de gritar, pero bien fuerte allá adentro. Pero me había dicho mi papá, si tienes miedo, si volteas atrás, aquí te quedas. Escuchen las palabras que me dijo mi padre. O sea, no le importó, me imagino yo que en ese momento no le importó mi vida. Pero dije, no, tengo que demostrar que soy valiente. Y solo me mordí la lengua y hice un quejido como este. Donde me mordí la lengua. En ese momento mi papá prende la luz y dice, ¿estás bien? Sí. Ah, cabrón, me dice mi papá. En ese momento, hermanos, ya no tenía yo temor. Ya podía yo quedar solito ahí en la cueva. Pero como desde muy pequeño empecé a tomar, seguí adelante con mi papá, hermanos. Cada vez que llegaba yo borracho en mi casa, llegaba yo a golpear a mi esposa. Cada vez que yo llegaba yo a mi casa todo borracho, aunque sea desde muy temprana edad, yo le llegaba a golpear, llegaba yo a gritar, a quebrar cuantas cosas había en mi casa. En ese momento, hermanos, yo me tocó ir nuevamente en ese lugar y le dije, porque mi papá me había comentado de que la cueva tiene dueño. Entonces yo le dije, si eres tú demonio, si realmente existes aquí, si tú me sanas, si tú me curas de este desorientamiento, si tú me sanas de verdad, yo voy a venir a limpiarte este lugar porque está muy sucio, está muy cochino. Así se lo dije. En ese momento, hermano, yo salí muy contento, eso yo no le dije a mi papá. Me fui, salí, y me volteé a mirar nuevamente para atrás. A la hora que volteaba a mirar por detrás, miro que estaba muy sucio. No, esto quiere una limpieza. Pero ya te dije, si yo sano, si tú me sanas, yo te voy a venir a limpiar aquí tu casa. Yo voy a sacar todo lo que está tirado, todos estos pollos muertos, todas estas cosas que están aquí, estos trapos. Yo lo voy a tirar, yo lo voy a sacar porque quiero que esté limpio. Esta casa está muy sucia. Le dije, yo estaba hablando como loco, pero yo ya sabía a quién me estaba refiriendo, al Satanás. Porque mi papá me dijo que ahí estaba el mero bueno, o sea, el diablo, el Satanás. Y él tenía una comunicación con él. Llegó el momento, hermanos, que cambió mi vida tantito, así chiquitito. Ya llegaba yo en la casa, ya podía yo tomar, ya no me desorientaba yo. Llegó el momento, dije, bueno, ahora sí me toca ir a limpiar porque ya me sanó. Ya no me desoriento. Entonces tengo que ir a limpiar. Pero en unos días antes de ir, hermanos,
En ese momento me lleva mi papá a una curación y empezamos a tomar. Yo ya tomaba en ese entonces, porque yo servía las copitas de trago. Antes de cada parada de vela, yo servía yo. Y en ese momento, hermanos, yo pasaba yo con las familias y les servía yo su trago, ¿no? Que tienen que tomar, porque si no la curación no es válida. La curación no va a llegar. ¿Quién sana? Sí, órale, tomen. Y tomaba también los que estaban necesitados en ese momento. Llega el momento, hermanos, que esa misma noche yo tomé. Y en esa misma noche yo me desorienté muy feo, hermanos. Muy feo. Y al día siguiente me levanto, yo no me acordaba, y dice mi mamá, dice mi papá, ya ni gracia tienes, Víctor. Si no sabes tomar el trago, no lo tomes. Me pusiste en vergüenza. A tu esposa le gritaste, le dijiste hasta de lo que se iba a morir. En ese momento, hermanos, me agarré un odio y dije, bueno, ¿y en dónde están pues? Que me ibas a curar. Supuestamente ya estaba sana, ahora no voy a ir a limpiar tu casa. Ahora yo no voy a ir ahí donde yo te dije que iba yo a limpiar, yo no voy a ir. Me enojé con el dueño de la cueva. Y empezó a pasar en mi vida cosas más horribles, más tristes. Y en ese momento pues llega el destino, ¿verdad? Para hacerlos un poquito más corto. Llega el momento de que yo estaba tan enojado que cada vez que pasaba yo en esa calle de donde estaba la cueva, siempre lo miraba yo y, ¿por qué no me cambias? Entonces no tienes poder bastante así fuerte como se te dice, como he escuchado. En ese momento, hermanos, mi difunto papá, que en paz descanse, ya faltaba poco para que él falleciera. Fallece un 9 de diciembre. Cuando él fallece, me sentí muy mal, me senté. Estábamos en un pueblito que se llama Navenchao. Cuando me llega la noticia, ¿saben qué? Acaba de fallecer tu papá. Tenía yo siempre nosotros, como era costumbre de tener trago, teníamos como un medio litro de trago. Y en ese momento lo que hice, agarrar y tomarlo todo el litro completo de trago que había, lo tomé. Y casi la mitad lo dejé, o sea, medio litro tomé nada más de trago, pero no me hizo nada. Pasó mi difunto papá, ya estaba tendido, él murió de una forma muy, muy triste, quedó tirado. Realmente, nosotros como lo vimos, ya al anochecer, mi papá estaba en un petate, tapado con una cobija, y yo llegaba y le decía, papá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Ahora qué voy a hacer solo? ¿Ahora qué voy a hacer, padre? Yo no sé qué voy a hacer sin ti. Empezaba a decir, empezaba yo a llorar. Y tenía yo un fuerte dolor aquí en mi corazón, hermanos. En ese momento, hermanos, se me vino la tristeza. No teníamos para nada paga para comprar el cajón de mi papá. Pero todos los hermanos se juntaron y yo lo único que quería, yo no volvía yo aún todavía porque mi papá era una persona muy especial para mí. En ese momento, hermanos, cuando nosotros lo llevamos al panteón, hubo una persona que le dijeron que mi padre no estaba muerto, que tenía que pagar. Él tenía que pagar todo lo que él había hecho. Todo lo que él había pedido a cambio, él tenía que pagar. Él está vivo. Así le dijeron a una persona. Él está en una casa. Y cuando dijeron eso, hermanos, le dije, está en la cueva. Ahí está mi papá, está pagando. Está en la cueva mi papá. Y dijeron,
Pero si yo lo miré que salió don Manuel, yo lo miré, no estaba en el cajón, decían otras personas. En ese momento yo me acerqué, no, sí está mi papá. No, yo lo miré que se levantó, decían otras personas, escuchen bien hermanos. Mi papá, supuestamente él se quedó en esa cueva encantada. Le cortaron la vida antes, porque quizá no lo que él prometió no lo cumplió. Y el diablo cuando tú le dices algo y no le cumples, no lo haces, el diablo se te va a cobrar de una forma muy, muy dura. Llegó el momento, hermano, mi papá se enterró. Entonces yo, hermanos, empecé a tomar más. Llegó el momento, a los 9 días, hermanos. Mi casita era de madera aún todavía. Llega mi papá así en sueños. Tuvimos una conversación con él y me dice, hijito, dice, Víctor, dice, papá, le digo, yo me puse muy contento. Llegaste a la casa. Pásale, papá. Dice, no, dice, yo ya no puedo pasar a esta casa. Pero aquí nomás en las gradas, dice, mira, te voy a dar algo. Que con esto que tú te voy a dar, déjame decirte que ya no te va a pasar nada. Ya va a cambiar tu forma de ser, tu vida. Dice. Te voy a dar 7 poderes. Dice. Y yo me quedé así, 7 poderes. Sí, dice. Te voy a dar 7 poderes, hijo, dice. A nadie, ni tus demás hermanos no les quise dar, solo a ti. 7 poderes, dice. A ver, extiende tu mano, dice. Me acuerdo bien que yo extendí mis manos de esta forma y me empieza a poner unos polvos de diferentes colores, eran 7. Incluso allí iba el color blanco, morado, todo el color de lo que es de la vela, de los 7 colores. Y después me agarra mi mano y empiezo a sentir cómo empezó a pasar una energía en mi mano, que hagan de cuenta que fuera como de películas, empezó a temblar mi mano, solo mi mano. En ese momento sale corriendo mi mamacita en el sueño, hermanos, sale corriendo mi mamacita y dice, Manuel, ¿qué le estás haciendo, mi hijo, si tú ya estás muerto? Lárgate de aquí, le dijo mi mamá en sueños, con una escoba. Y sale mi difunto papá, yo lo miré muy bien, cómo se fue mi papá, con una cajita, llevaba su poco de cosas que llevó a traer, una cajita de foca amarrada con lazos y se fue. Y le dije, mamá, no le pegues, mi papá no me hizo nada. Él no me hizo nada, simplemente me vino a dar 7 poderes, me dijo. En ese momento recibí los 7 poderes, les empecé a contar al día siguiente, muchos se burlaron de mí. Pero por medio de los sueños me llegaban a hablar. Me llegaban a mostrarme en un altar así como esta, donde hay imágenes. Había un lugar, como nosotros los sinacantecos tenemos una forma muy especial para adornar el altar, ponerle juncia, pétalos de rosa y empezar a parar las velas y empezar a rezar. Y así me estaban enseñando. ¿Ah? Me estaban enseñando por medio del sueño y yo le preguntaba a los curanderos, le decía yo, ¿qué significa esto? Mira, no te preocupes, dice, lo que pasa es que tú vas a recibir tu mesa, pero lógico, te van a pedir algo a cambio. Pero puedes dar comida, vamos a dar comida, me decían los curanderos. Júntate unos 15,000 pesos, 17,000 pesos, vamos a dar comida, vamos a rezar y vas a recibir tu mesa. Bueno, le decía yo, pero son 17,000 pesos. Y comenté con mi mamá, comenté con mi esposa, pero ellos como querían ver pues muy bien, ya no querían verme mal. Entonces, en los momentos de que yo empezaba a soñar cosas así duras, miraba yo cómo llegaban personas y me ponían velas negras de cabeza. Y agarraba yo y allá en el templo de la Merced, ahí donde está el justo juez,
llegaba yo a devolverlo, pues, llegaba yo a orar y le decía, no. Yo empezaba yo a rezar también y a devolver ese mal. Empezaba yo a tener esa lucha con pura vela negra, todo lo que hacía mi papá yo lo empecé a hacer. Llegó el momento, hermanos, que cuando ya estuvo a punto de ya más centrado en esas cosas, ¿verdad? Del curanderismo, mis hijos cuando se enfermaban, ya no tenía yo penas porque solo les decía, ¿saben qué? Tráiganme un huevo, albahaca, tráiganme, lo voy a soplar. Y al rato estaban contentos los niños, brincando si tenían calentura, si había la calentura, o sea, todo iba bien, hermanos, ahora sí que me creía yo ya el curandero chingón ya ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, llegó el momento, hermanos, que en mi sueño me llegan y me piden una ferea. Y le digo a mi familia, no, ya se está poniendo más duro. Hay que tratar de ver esto, porque la mera verdad, sí, ya se está poniendo más duro, cada vez sueño más, que me están pidiendo, pues, una ferea. Y había un momento, la primera vez, que me mostraron cómo iba a estar el altar que iba yo a utilizar, pero en el lado izquierdo, hermanos, había un gallito, que miraba de una forma muy linda, un gallito muy hermoso, coloradito, y que miraba de una forma así, y miraba así nada más el gallito, y yo quedaba mirando, y ese gallo, ¿qué está haciendo ahí? Y yo iba a bajar, pero en ese momento me levantaba, y platicaba yo mi sueño. No, dice, necesita que te aflijas, consígueme los 17,000 pesos. Lo volví a soñar nuevamente, igual. El altar estaba ahí, y ahora en el lado derecho estaba ese gallito. Era un gallito tiernito. Pero yo no me quedaba conforme con lo que me decía ese médico, que solo quería los 17,000 pesos. Y pues ya iba yo a recibir la mesa. De hecho, incluso, hermanos, déjenme decirle, con un poco de dinero nosotros matamos pollo, comimos, nos emborrachamos, fui a Sinacantán, me dieron mi mesa, fui vestido de sinacanteco, hermanos, ahí porque ya había yo recibido mi mesa, supuestamente, entre paréntesis. Pero como no lo había yo hecho tal y como me lo estaban diciendo en el sueño, hermanos, llegaron 3 hombres en una cueva bien grande y me dicen, me arrebatan la cruz y me dicen, no, todavía no te pertenece esto, todavía no es tuyo. Entonces yo platiqué al curandero y le dije, miren, esto pasó. Dice, ¿sabes qué es lo que está pidiendo realmente? Dice, ¿quieres ser un curandero así bueno como tu papá, más chingón que tu papá? Dice, tienes que entregar a una persona de tu familia, ya sea tu esposa, ya sea tu mamá, o ya sea tu hijo. 3 cosas me dijo ese curandero. En ese momento, hermanos, me encontré un temor grande. Y le dije, ¿cómo voy a dar mi mamá? ¿Cómo voy a dar mi esposa? ¿O mi hijo? No, eso sí ya está mal. Me empecé a desilusionar. Y en ese momento, hermanos, yo empecé a caer más en el alcohol. Ya después le decía yo al diablo, amigo, dame poder, amigo. ¡Ey, Satanás! ¡Dame poder! ¡Quiero poder, Satanás! Que Dios lo reprende en este momento, hermanos. Y en ese momento, hermanos, yo tenía esa comunicación entre yo y él, con el enemigo, el Satanás. Y lo miraba yo bien, hermanos, ¿cómo era? Agarraba yo unas fuerzas, hermanos, y agarraba yo la pared y me lo daba yo guantazos. Y no me pasaba nada a mis manos. Estaba yo, hermano, de una forma bien poseída, hermanos. En ese momento le decía yo, en el momento de que yo miraba cómo tenía esa conversación, me sentía yo muy hombre. Así decía yo cada vez que, ¿qué? Mi esposa le decía, ¿qué? Lárgate de aquí, a mi mamá. Pero yo siempre seguía yo llamando al diablo, al Satanás. Amigo, vente, ayúdame pues.
dame fuerzas, le decía yo al Satanás. Quiero de esa fuerza que tú tienes. En el momento, hermanos, cuando llegó el momento, en el sueño, hermanos, recuerdo bien, llegó un hombre bien grandote, así grande, y solo me dice, yo no tuve miedo, y era yo hijo del diablo. Mi vida ya no tenía sentido, hermanos. Cada vez más duro era mi problema. Yo me decía bueno, si me lo vas a dar, yo tenía comunicación pues con él, si me lo vas a dar, pero no quiero dar mi mamá, no quiero dar mi esposa, mucho menos mi hijo. Era el único varón que yo tenía, pero llegó el momento que le pregunté, ya dime la verdad, le digo al curandero, el que iba a rezar, el que iba a dar la comida, el que iba a orar. ¿Sabes qué? Dice, realmente lo que quiero es ser chingón así, pero bueno, curandero. El gallito, no te lo voy a ocultar, es tu hijo. Da tu hijo. No, le dije. ¿Da mi hijo, hermano? No. Bueno, no le dije hermano, ¿verdad? Le dije, no. ¿Cómo voy a dar mi hijo? No, hay que se quede, no quiero nada. Mi vida empezó a ser un desorden más fuerte, porque no quise aceptar esa mesa, porque no quise dar a mi hijo. Mi hijo es muy bonito, pequeñito, y él lo quería. Imagínense, hermanos, si yo lo hubiera dado. Estuvimos conversando con mi mamá y dice, nació un hermanito muy bonito, bien bonito. Tenías otro hermanito, pero no sé qué pasó. Dice, antes de que tu papá recibiera ese trabajo, se enfermó mi hijito, se enfermó y se murió. Y después que se murió, tu papá, pues, llegó a hacer lo que él hacía, él curaba. Y se me vino rápido en mi mente, creo que mi papá entregó a mi hermanito. En ese momento, hermanos, era un mundo en mi cabeza, porque yo le había dicho mucho a mi papá que sí, cuando teníamos ese yo quería yo ser como él. Pero no me daba en mi corazón entregar a mi único hijo, hermanos. No, mucho menos mi mamá. Los curanderos te dicen, bueno, tu mamá, pues te lo ponen así muy fácil. Sé que no es él, sino que es el diablo que me habló. Bueno, tu mamá, pues, ya está grande. Tu mamá, pues, ya está grande, ya está viejita. Pues, bueno, pues ahí lo miras tú. Tu esposa todavía está joven. Tu hijo, pues, está poquito, es como te lo están pidiendo. Me estaba hablando el diablo, me estaba tentando, pero no quería, hermanos. Cuando en ese momento yo le dije, recuerdo bien, hermanos, que me trincaba yo en el altar que tenía antes mi papá. Y le decía yo a escondidas, siempre me gustaba, porque ya era mucho lo que yo hacía. Llegaba el momento y le decía a las imágenes, si tienes poder de verdad, si de verdad sanas, sáneme Diosito. Sáneme ya no quiero hacer lo mismo. No pongo en vergüenza a mi mamá, no pongo en vergüenza a mis hermanos, mi esposa, mis hijos. Mis hijos salen corriendo. Quíteme el alcohol, Señor San Miguelito. Era la imagen que me habían dado para poder recibir mi mes. Con esa imagen de San Miguel Arcángel yo iba yo a curar. Cúreme por favor. Ayúdeme.
quiero sanar, ya quiero dejar el alcohol, pero si de verdad tienes poder. Empezaba a llorar, no como mi papá, pero le decía yo, pues, yo hablaba así en español, le decía yo, San Miguelito, échame la mano, por favor, ayúdame, cúrame, sáname. Santo Tomás. Y empezaba yo a agarrarlo todos los santos, como oraba mi papá en su signo. A la Virgen María también. A cualquiera, la Virgen del Perpetuo Socorro también, igual, todos los agarraba yo así cantaditos, pero me daba pena, me daba vergüenza. ¿Por qué? Porque yo en español, y mi papá en su signo como oraban antes, pero mi familia, pues, todos lo entendían, pero yo no quería que lo entendieran. Pero despacito oraba yo y quería yo cambiar. Llegó el momento, hermanos. Mi esposa empieza a ir así en un lugar así tan hermoso como estos. Solo que ella fue ella en la Continental por una de mis hermanas, la mayor, que ella empezó a llegar a la iglesia. Después fue mi mamacita. Yo estaba molesto, así duro, molesto, porque ellos estaban escuchando, supuestamente ellos eran de otra religión, pues ya. Supuestamente como todos así, no sé si sus familiares, ahora que están escuchando la palabra de Dios, les dicen, ¿a dónde vas? Si eso es evangélico, ¿qué estás llegando a hacer allá? Te prohíben el alcohol, te prohíben el baile. ¿Qué vas a ir a hacer allá? No vayas. Es evangélico. Y entonces en ese momento yo pensaba lo mismo con mi familia. Llegaba, era yo una fiera cuando nomás miraba yo que entraba mi esposa, cuando nomás entraba mi mamá. Eran mis enemigos. Y en ese momento, hermanos, yo tomaba yo con más coraje, iba yo aquí en el campo, allá en Guadalupe, iba yo y me emborrachaba yo más. Trataba de buscar la forma cómo incomodar a mi mamá, cómo incomodar a mi esposa. Pero ellos, me imagino yo que seguían orando. Mi mamacita ha sido una persona de mucho ayuno, ¿no? Dice que ayunó mucho tiempo para que Dios me cambiara. Entonces, llegaba yo bien engasado, ya bien perdido en el alcohol y le decía yo, ¿dónde está tu Dios pues? A ver, ¿dónde está tu Dios? Y cuando me enojaba, vete con ese tu Dios, a ver si vas a ir a buscar a Dios o vas a ir a buscar ahí nomás a otro hombre. Así bien duro, le decía yo a mi esposa. Pero no quería cambiar, el diablo no me quería dejar tan fácil. Porque sabía que si yo aceptaba ese pacto con Satanás de entregar a mi hijo, imagínense, hermanos, fuera yo más tremendo que a mi papá. Llega el momento, hermanos, que yo ya no aguantaba más. Recuerdo bien que llegué bien engasado otra vez nuevamente. Mi mamacita se fue a su primer retiro aquí por Teopisca, ella me comentó, y que ellos hicieron una dinámica. Pero tanto su dolor de mi madre, que hicieron una dinámica que iban a encontrar a sus familiares, que en ese momento cualquier persona que ellos agarraran, que se imaginaran que era su hijo, que era su hija, el que más está sufriendo, el que más tiene daño, enfermedad, y que le hablaran. Y dice mi mamacita que así le empezó a hablar. Y este joven que le empezó a decir, mamita, perdóname, te he causado tantos daños. Y empezó a hablar este joven. Y el Señor en ese momento, con las palabras que ella le dijo a ese joven, el Señor ya me estaba ministrando mi corazón. El Señor ya me estaba ministrando. Recuerdo días antes de que llegara ese retiro, yo le dije a mi esposa, no, y yo allá donde toca, no, aquí está mi Diosito, este sí es mi Dios, aquí está mi Dios, le decía yo a mi esposa, y yo le señalaba yo a la imagen de San Miguel Arcángel, este es mi Dios. En ese momento, hermanos,
Cuando llegó el momento que mi mamá le empezó a hablar a este joven, en ese momento yo ya había vuelto tantito poco del alcohol. Y veo bien cómo llegó un hombre grande, llegó ese hombre allá en mi casa donde está mi cuarto. Y en ese momento, hermanos, me dice, bueno, Víctor, ¿qué quieres? Llega este hombre con un libro como este, era color negro, así como está. Y de esta otra mano a la izquierda llevaba una botella de caguama. Y me dice, ¿cuál de los dos quieres? Mi corazón fue tan dócil que le dije, yo quiero este. Y en ese momento que agarré la Biblia, hermanos, reaccioné, volví. Y mi vida empezó a cambiar. Empezó a cambiar cada día más y más y más. Algo grande estaba pasando en mi vida que no comprendía yo. Algo hermoso estaba pasando en mi vida que yo no podía yo comprender, hermanos. ¿Quién era ese hombre blanco que había llegado? De pelos blancos, su túnica blanca. ¿Quién era? ¿Será que ya había llegado los momentos, hermanos, cuando yo me decía a mi familia, no pones en vergüenza? Se ríen los vecinos de ti y de mí, decía mi mamá, mi esposo. ¿Será que ya había llegado el momento? Entonces yo me levanté, hermanos, como estaba yo solito, estaba oscuro, me quito mi cinturón, hermanos, sin camisa y me empiezo a dar de fajazos ahí en el cuarto. Y le dije, me recuerdo bien que le dije, Señor, yo no sé, yo solo dije, Señor, si realmente voy a cambiar, cámbiame usted, porque yo la mera verdad ya estoy haciendo muchas cosas. El Señor empezó a actuar en mi vida de una forma muy diferente. La última vez que llegó un hermano que se llama Alex, que era ministro, se acababa de recibir, cuando me llegó a hablar claro y fuerte de la palabra de Dios, y me dice como él sabía que mis dioses pues eran las imágenes. En ese momento me dice el hermano, mira Víctor, la imagen de Guadalupe, porque yo me enojaba tanto, hermanos, cuando llegaba el momento que ofendían mucho, como estaba hablando hace rato el hermano Carmelo, que los hermanos protestantes, los hermanos separados, critican mucho de la Virgen María. Y esa era mi lucha, pues la mía, que no quería yo llegar a la iglesia porque danzaban, bailaban y hablaban de Dios, pero no entendía yo qué era, qué Dios. Decían Jesús, pero no sé qué Jesús. Y además Dios se me venía a mi mente y decía yo que era yo pedido, me habían pedido en la cueva de allá del Señor de Tila. Entonces era mucho mi mentalidad, no comprendía yo bien. Llegó el momento, hermanos, que le dije a este hermano, este es mi Dios. Yo no quería cambiar todavía, pero el Señor ya estaba ministrando mi corazón, mi alma. El Señor ya estaba haciendo cosas grandes en mi vida, hermanos. Llegó el momento, hermanos, que este hermano lo miro como lo pone la imagen de la Virgen de Guadalupe. Dice, voy a hacer una dinámica, hermano. Dice, yo soy católico, pero mira, sin ofender, sin que te molestes, dice, voy a poner de cabeza a la Virgen para que veas que ella no va a hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque es simplemente una imagen. La Virgen María está en tu mamá. La Virgen María está en tu esposa que lastimas mucho. Me lo empezó a decir bien bonito. Y yo lo sentía yo algo hermoso. Y ese llamamiento que me estaba haciendo el Señor. Ya me estaba tocando mi corazón el Señor. Entonces, hermanos, lo miré. Como lo puso. Me explicó él. Somos católicos, hermano. Vaya usted allá. Vaya donde va su esposa. Vaya donde va su mamá.
Pero yo, hermanos, la mera verdad, recuerdo bien que cuando llegué la primera vez, volteaba yo de un lado, volteaba yo del otro lado para ver si no me miraban ahí algún conocido, porque ahí eran puros locos, así decía yo. Y ya me estaba yo volviendo loco también, hermanos, porque ya llegaba yo y iba yo a subir en las graditas, hermanos, y yo volteaba a ver si nadie me miraba. Incluso para llegar, hermanos, recuerdo bien cuando empecé a llegar, hermanos, empecé a recordar y dije, no puedo llegar así. Pero si voy a llegar, no voy a llegar de vicio. Yo quiero dar mi testimonio. Si no sabía yo nada, hermanos, todavía. Yo quiero dar mi testimonio, pero sí voy a dar mi testimonio. Pasaba yo a la tienda, hermanos, y pasaba yo a comprar cerveza, un Sixito, primero un empacado, todo, hermano. Y ya llegaba yo cuando estaba orando el predicador, cuando estaba orando, ahí estaban cantando alabanza. Ponlo el hermano Víctor, hermanos. Solo con eso me despertaba ahí, con eso ya perdí la pena. Recuerdo, hermanos, que me paraba yo. Es que el hermano es primera vez que viene y quiere dar sus testimonios. Pero ellos a lo mejor pensaron que estaba yo en juicio, hermano. Y estaba yo dando el ridículo, hermanos. Y lloraba. Es que le pego a mi mamá, le pego a mi esposa, a mis hijos. Era yo el ridículo, hermanos. El diablo me tenía a su antojo, hermanos, pero el Señor ya estaba haciendo algo. Recuerdo bien que un hermano dice, ¿cómo se llama ese hermano? Le dijeron, creo que a mi esposa, a alguien de mi mamá, ¿cómo se llama? Dígale que venga, quiero hablar con él. Y yo no fui, hermanos. Yo no fui porque no quería yo entregarme al 100% de las cosas de Dios. Además, ni comprendía yo las cosas de Dios aún. Empecé a sentir y empecé a escuchar, Jesucristo tiene poder, Dios tiene poder para cambiar tu vida, decía un predicador. No es necesario que tú te vayas con los curanderos, no es necesario que tú te vayas a buscar que te vean las cartas, no es necesario que te pasen el huevo, que te ramen la albahaca, no es necesario. Dios tiene poder para cambiar tu vida, decía un predicador. Dije, yo quedaba yo como... Esto es para mí, mi mamá creo que le vino a decir, mi esposa. Sigue eso en mi mente, hermanos. Pero no, Dios ya estaba hablando por boca de un profeta. Ese mensajero. En ese momento, hermanos, dije, bueno, ¿qué Dios? Bueno, llegaba el momento, recaía yo otra vez en el alcohol. Y ya me estaba empezando a gustar esto, siempre me sentaba yo hasta el frente, tenía yo hasta ya comprado esa silla, creo yo, ese lugarcito, ya lo había yo puesto a mi nombre, creo. Cada vez que llegábamos, y ya nos llegábamos y nos sentábamos y a escuchar la prédica, me estaba gustando y me empezó a gustar más. Cómo me gustaban unos predicadores de allá de Guatemala, cuando en ese momento yo llegaba allá. Llegaban unos predicadores de Guatemala y ellos empezaban a predicar sin pelos en la lengua, hermanos. Empezaban a hacer oración de liberación. Hermanos, el diablo se estaba huyendo, el diablo ya tenía miedo. Ese demonio que yo traía, ese demonio que yo llevaba, ya se estaba alejando porque me empezaba a sentir libre. Porque ya empezaba yo a sentir, empezaba yo a comprender, hermanos, que el curanderismo no sirve para nada. Que leer las cartas no sirve para nada. Ya estaba yo comprendiendo. Entonces empecé a agarrar la Biblia y me acordé que llegó ese hombre grande. Dije, bueno, voy a ver qué pasa. Empecé a estudiar poco a poquito la palabra de Dios. Empecé a comprender la bendita palabra de Dios poco a poco. Y yo le decía, recuerdo bien que me los empezaba yo a agarrar ahí mis hermanas, cuando lo miraba yo que ellas se portaban mal. Cuando lo miraba yo que alguien de mis familiares caía enfermo, yo le decía, hermana,
Levántate en el nombre de Jesús, porque Jesús tiene poder. Había una mi hermana que le daba epilepsias también. Ella le daba mucha epilepsia, se caía y le teníamos que poner cucharas aquí para que ella no se mordiera la lengua. Yo le decía, hermanita, Yoyita, la Biblia dice que es demonio lo que tú tienes. Así se lo dije. Pero con ayuno y oración vas a sanar. Y recuerdo que ahí me llegó mi primer ataque, hermanos. Estaba yo sentado en mi mesa cuando me dice, Víctor, ni sabes nada, ya querés ser igual al hermano Lauro, vos, ya querés igual ser los predicadores, ya saberlo todo, ni sabes nada, me dijo mi propio hermano. Y me tiró tantito, hermanos. Tiene razón, dije yo. Tiene razón, dije yo, yo no sé nada. El diablo me estaba queriendo tumbar. Pero en ese momento, hermanos, llegaba yo, me gustaba mucho venir en las oraciones así como estas. Y le decía yo al Señor, Señor, regálame de tu sabiduría. Regálame de tu entendimiento, Padre, para poder comprender las cosas que te agradan. Llegaba el momento, hermanos. El Señor me empezó a utilizar de una forma muy bonita. Muy linda, hubo un retiro, me fui al retiro en un encuentro con Dios. Llegó, como yo acostumbrado de ver a los hermanos separados, que todos con traje, que todos bien corbatudos van para predicar la palabra de Dios. Dije yo, pues, voy a ir. Mi esposa se acababa de aliviar, nosotros estábamos trabajando en un pueblito que se llama Navichau. Tenía recién nacido mi hijita, una güerita que tengo que se llama Carla. Tenía apenas de días, hermanos, como 15 días, no, 13 días tenía de nacido. Y le dije al hermano Lauro en ese momento, le dije, hermano Lauro, no voy a ir a ese encuentro, mi esposa no hay quien lo ayude, además está bien tiernita mi hijita, no voy a ir. Pero no sé, la mera verdad, yo sé que es tan grande, ¿no? Dice, no, mi esposa dice, no, Víctor, haz favor de ir. No te preocupes, papito, yo lo voy a mirar aquí el puesto. Pedí favor con uno de mis hermanas ahí y también mi hermano, que ahora ya es mi compadre, hazme el favor de apoyarnos en la taquería. Ayúdame, voy a ir a vivir un retiro, le dije. Ya estaba yo muy contento, le dije, recuerdo bien que le dije a mi esposa, mamita, mandame mi trompo ahí, le digo de esos que estaban saliendo. Mándame uno de mis trompos porque voy a jugar ahí un rato mientras haya, no sé cómo sea ese retiro. Así, no te preocupes, papito, ahí vamos, te lo voy a mandar, me dijo. Bueno, ahora sí que yo, ignorante, no sabía yo de un encuentro con Dios. Entró la noche y empezó las prédicas. Llegó un hermano con guarachitos, bien humilde el hermano. Y le dije yo, ese va a dar la prédica. No, ¿dónde me vine a meter? Me paso hasta atrás, hermanos. Recuerdo que jalo una silla, hermanos, y pongo mi mano y me apuesto. Ya voy a dormir porque aquí luego como estaba oscuro, dije voy a dormir, nadie se va a dar cuenta. Cuando empieza a predicar este hermano, Padre bendito, me leyeron mi carta, hermanos, todo lo que había yo hecho. En ese momento le decía, Dios, quiero irme ya a la casa. Quiero ir a ver a mi esposa, quiero ir a ver a mis hijos para pedirle perdón. Todo, hermanos, hagan de cuenta que lo sabía toda mi vida ese hermano. Me lo leyeron. Todo cuando le trataba, cuando lo golpeaba mi esposa, cuando le decía que era una prostituta, cuando le decía que no valía nada, cuando le decía que era mejor su hermana que ella, todo, hermanos. Cuando lo hacía yo llorar mi madrecita, hermanos, todo. Cuando salían corriendo los niños, hagan de cuenta que les habían llegado a contar. Y yo dije en ese momento, reaccioné, dije, no,
Había una maldita ahí, hermano, yo quería brincar y salir corriendo y venir a buscar a mi familia. El Señor estaba tocando mi alma. El Señor estaba tocando mi alma y yo recuerdo, hermanos, ya en el día siguiente, dice, hubo exposición del Santísimo y fuimos a la capillita y yo le dije, todos los hombres nos juntamos y yo le dije bien, le recuerdo que le dije a Jesús sacramentado, si tú me curas, si tú que dicen que estás ahí en donde estaba pues Jesús sacramentado, le dije, sí, en la custodia, le dije, pero si tú me curas, si tú de verdad me curas, si tú me salvas de este alcoholismo, si tú me quitas todo lo que yo tengo, voy a predicar tu palabra, le dije. Donde tú me mandes, ahí voy a ir. Yo me imagino que dijo Jesús en ese momento, pues hecho, vamos a empezar. En ese momento, hermanos, me llené de gozo. El Señor cambió mi vida. El Señor cambió mi vida. En ese momento sentía yo libre. Quería yo gritar, decir, soy feliz, soy libre. Llegó una paz, hermanos, cuando yo le dije a ese señorón, le dije, si tú me sanas, yo voy a predicar tu palabra. A donde tú me mandes, ahí voy a ir, le dije al Señor. Y me acordé cuando le dije en la cueva, si tú me sanas, si tú me curas, yo te voy a venir a limpiar tu casa. Y Él nunca me sanó. El diablo nunca me sanó, pero Jesús sacramentado me sanó, hermanos. Conocí a un Dios que sí tenía poder. Un hombre que cuando yo le hablé, hermanos, Él me respondió rápido y Él me sanó completamente. En cambio el diablo solo, como dicen por ahí un dicho, ¿verdad? Solo hace para tapar el ojo al macho un ratito, te sana, hermanos, y después te tumba de una forma muy dura. Pero en cambio Jesucristo, hermanos, Cristo, cuando Él te sana de verdad. Cuando Él te sana, cuando Él te libera, cuando Él te levanta, Él te va a levantar y nunca, jamás va a permitir que te caigas. Siempre y cuando tú seas un hijo obediente, siempre y cuando tú te esfuerces por buscar las cosas de Dios, el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. El Señor va a hacer grandes maravillas en tu vida. Yo le decía yo al Señor, recuerdo bien, Señor, algún día, Padre, algún día, Señor, aquí en mi casa van a venir a alabarte, van a venir a glorificar tu nombre. Llegó el momento, hermanos, que glorificaban el nombre del Señor, que danzaban en mi casa cuando hacían tantos ritos satánicos, hermanos. Cuando llegaban las curanderas, hermanos, hay unas curanderas que invitábamos. Recuerdo bien que nos decía a mi mamacita cuando llegaba esta curandera, porque mi papá ya había fallecido, pues, una curandera que solo llegaba y empezaba. Y poco a poco empezaba a calmarse. Y decíamos, están bien mal, tenemos un mal bien fuerte. Pásense otra pasadita. Y llegaba yo y le daba yo a la curandera y le decía yo, tía, tómense su traguito. Sí, gracias. Y empezaba, tomaba su trago como se despertaba, hermanos, y empezaba. Solo así decía, hermanos, pero ya no se estaba curando. Hasta en donde el diablo nos ciega, hermanos, el entendimiento. Solo con su puro y ya dábamos dinero, hermanos. Pero cuando Jesús llega a tu vida, te abre tu entendimiento, hermano. La palabra de Dios dice, hermanos, fuera quedarán los perros, los hechiceros, los ladrones, los idólatras.
Los hijos de Dios, hermano, se van a conocer por sus frutos. Tú, si eres hijo de Dios, hermano, no tienes por qué temer. Si eres un hijo de Dios, que confías en Dios, cuando miras al Satanás que te quiere tumbar, dile, lárgate de aquí, Jesús está conmigo. Y si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Dios tiene poder para cambiar tu vida, hermano, hermana. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Búscalo a Dios con un corazón sincero. ¿Dónde iba yo a pensar que un borracho que ya se va a ir para comida de gusanos iba a estar parado, animando y hablando de Dios en un lugar de más de 5,000 personas? ¿Dónde, hermanos? Pero para la gloria de Dios, el Señor Jesús tiene poder, hermanos. Él cambió mi vida. Él cambió mi lamento en baile, hermanos. ¿Qué no puede hacer contigo, hermano? ¿Qué no puede hacer con ese esposo, con ese hijo? ¿Qué no puede hacer el Señor? Siempre y cuando tú le pidas de corazón. Siempre y cuando tú le digas al Señor, Señor, aquí estoy, Padre. Señor, yo necesito de tu poder. Señor, yo quiero más de ti. Señor, hazme de ver las maravillas. Y el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida.